Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos en este entrañable y solemne acto. La verdad es que es una gran satisfacción que podamos encontrarnos aquí en esta tarde primaveral de sábado. Un acto, como es sabido, de entrega de la Manzana de Oro, que es nuestro máximo galardón a doña Begoña Serrano, directora general de Migración del Principado de Asturias. Distinguidos directivos, hay unos cuantos, muchas gracias por acudir al acto, socios, amigos todos. Como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles, como decimos en este acto de entrega para todos nosotros tan querido. Es una ocasión realmente fraterna, dichosa, en esta casa regional, decana de las españolas en el mundo, emblemática y vetusta institución sociocultural, como es bien sabido, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Gracias también a los representantes de los centros asturianos y casas de Asturias, hermanos que hay repartidos por el mundo. Y como estamos en familia, pues por favor me corregís los errores u omisiones que pueda haber, ¿no? Pero siguiendo nuestra costumbre, quiero agradecer la presencia, por ejemplo, pues de Ángel y de María Jesús, del Centro Asturiano de Tres Cantos. También nos acompaña Chelo, muchas gracias, y Clara, de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, centros con los que tanto queremos y a los que tanto queremos también. Está igualmente Emilio, muchas gracias, que ha hecho el esfuerzo de venir desde, nada menos que desde Suiza, desde Lausanne. Muchas gracias, Emilio. Está el esposo de Begoña, gracias, y su familia, bueno, la esposa de Emilio, una hermana de Begoña. Muchas gracias también entre el público, pues al director general de Migración, Olmo Ron, que además flamante director general de Migración, con una tarea muy importante por delante, al que deseamos los mayores éxitos. Hace poco, el 15 de febrero concretamente, pues tuvimos un encuentro en esta casa, y siempre con ese afán de conectar y mantener vivo el contacto con los centros asturianos. Muchas gracias también por el desplazamiento a Madrid de nuestra presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Nos referimos a María Antonia Fernández Felgueroso. Muchas gracias, María Antonia. Además, se da la circunstancia de que en fechas recientes, lo comentábamos ahora, estuvieron ambos, conjuntamente con Rita Camblor, consejera de Presidencia, pues recorriendo tierras americanas, tratando de potenciar la asturianía y al mismo tiempo interesándose, como es natural, por toda la inmigración en el exterior, la emigración asturiana. Una emigración que es heterogénea y a veces en unas circunstancias muy precarias, como acontece en el caso de algunos países hermanos, como es Venezuela, Cuba y algunos. Muchas gracias también a Guillermo Martínez, que fue igualmente consejero de Presidencia durante unos cuantos años y con el que tuvimos una relación, por cierto, extraordinaria. Se agrega en el día de hoy el dato relevante de que igualmente está galardonado con la Manzana de Oro y esperamos que dentro de poco tiempo se pueda hacer efectiva esa entrega. Muchas gracias, presidente adjunto Andrés Menéndez, que tanto y tan bien haces por esta casa. Y no me olvido, porque te estoy viendo ahora mismo, al alcalde de Ribadedeva, Jesús Bordás, muchas gracias por acudir. Se da la circunstancia de que ayer tuvimos un acto precioso en este mismo salón, convertido en aula cinematográfica. Para quien no lo sepa, pues recordamos que celebramos desde el año 2006, con el paréntesis de la pandemia, que en realidad fue un paréntesis mucho más largo de lo que hubiéramos deseado, de 4 años entre una cosa y otra, de los festivales de cortos de Ribadedeva. Y ayer tuvimos aquí la presentación de 4 o 5 cortos con el corto ganador y la entrega del rogario correspondiente. Muchas gracias, alcalde, y muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañáis. Si me he olvidado de alguien, pues como suele decirse, que levante la mano. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también pues citar a las personas que me acompañan, como es natural, en la mesa, aunque luego dedique unas palabras más extensas para hacer la presentación de rigor, concretamente a nuestra querida Paz Fernández Felgueroso. Pero de momento, comenzando por el extremo de la derecha, quiero
citar a don Francisco Rodríguez García. Don Francisco, Paco para todos, es una persona entrañable, es el presidente de nuestro Consejo Superior, es también presidente de honor de este Centro Asturiano de Madrid, presidente de Industrias Lácteas Asturianas. No nos cansaremos de decir que es una marca de excelencia, René Picot. Y muchas gracias, Paco, porque realmente en el protocolo no estaba establecido la intervención, pero luego nos va a dirigir unas palabras que brotan del corazón. A su lado, Paz, tengo preparado el currículum. Paz, me corriges también si algún dato se ha deslizado ya obsoleto, pero posteriormente la citaré con mayor detalle, como digo, pero hay que recordar que Paz, desde hace muchos años, es una amiga de esta casa, una amiga nuestra, una amiga de don Cosme Sordo, amiga de don Francisco también, y una persona que siempre nos ha apoyado desde donde ha estado. Y donde ha estado es en muchos lugares buenos, sobre todo buenos porque ella nos ha dignificado, como es la presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas, por ejemplo, su condición de alcaldesa de Gijón, y para nosotros un vínculo extraordinario y una amistad muy valorable. De manera que muchas gracias, Paz. Nos acompaña también, que es una satisfacción enorme, como podéis imaginar, Rita Camblor. Rita Camblor es la consejera de presidencia, de manera que representa en este acto nada menos que al gobierno de nuestra tierra, el gobierno del Principado de Asturias, y una persona muy cercana también. Algunas veces hemos tenido ocasión de entrevistarnos con ella en Asturias hace ya tiempo, luego virtualmente, y muy interesada por toda la problemática de esa Asturias exterior a la que pertenecemos. De manera que muchas gracias, Rita. Traslada por favor también nuestra gratitud y nuestro afecto al presidente Barbón, al que seguimos, al que hemos acompañado en varios actos y que tuvo la generosidad de visitarnos en fechas recientes, concretamente el 4 de marzo, en un acto que ya forma parte de nuestra memoria institucional, como fue la jornada de asturianía con estos centros asturianos y casas de Asturias en la Quinta Asturias. De manera que muchas gracias. Begoña, ¿qué vamos a decir? Es la galardonada, es realmente la protagonista en este acto, una mujer que desde su cargo, sobre todo, aunque no exclusivamente como directora general de Migración, porque se podría agregar, y ella seguramente que me lo diría, lo de la cooperación al desarrollo, Begoña, y también lo de la memoria democrática en una segunda etapa, pero verdaderamente nosotros como Centro Asturiano destacamos esa primera locución, ese primer título de directora general de Migración, donde lo dio todo, y por eso esta tarde se la reconoce con este galardón. De manera que muchas gracias, Begoña, y gracias también a Pilar Riesco, nuestra secretaria general, que tanto hace igualmente por el bien de esta casa y que tanto nos asiste en muchas funciones igualmente fundamentales. Gracias a todos. Después continuaré con unas palabrinas, como digo, para presentar más formalmente y cordialmente a Paz, pero siguiendo nuestro protocolo flexible, cedemos la palabra a doña Rita Camblor. Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí. Tengo que deciros que para mí verdaderamente es un placer poder compartir este acto con todos y todas vosotras. Estoy viendo ahí un montón de asturianos al fondo, que es algo que siempre decimos Olmo y María Antonia cuando viajamos, que podemos estar a muchos kilómetros de Asturias, pero es como si estuviéramos en casa, ¿no? Cada vez que pisamos un centro asturiano se respira asturianía por cualquiera de las esquinas. Yo hoy, si me permitís, bueno, me agradezco la presencia de Guillermo, agradezco la presencia de todos los que estáis aquí, porque Guillermo, contigo yo hoy no contaba, pero sobre todo, Begoña, yo, si me permitís, quiero leeros unas palabras, traigo un discurso que quiero hacer un poco más formal, porque creo que el acto de hoy se lo merece. Muchísimas gracias a todas y a todos, y espero no os aburrir con las palabras, de verdad que voy a ser muy breve. Venga, gracias. Presidente y miembros de la directiva del Centro Asturiano, presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano, secretaria general, director general de Migración y Memoria Democrática,
presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, querida Begoña, querida Paz, a todas y todos los presentes. Lo primero que quiero trasladaros es todo mi reconocimiento a esta gran familia asturiana que habéis sabido crear y mantener en ese entrañable rincón de Asturias en Madrid, pero también el de todo el equipo de gobierno del Principado, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza, que me pide os traslade el más cariñoso de los saludos a todas y todos vosotros. Valentín, pues seguro que yo también voy a trasladarle su saludo. Y por supuesto, nuestra más ferviente enhorabuena a nuestra compañera Begoña, a la que hoy distinguís con la manzana de oro. Es de justicia reconocer y agradecer al centro vuestro empeño y vuestra labor a lo largo de estos años al servicio de los asturianos y asturianas que residen en la capital española para hacer comunidad. Gracias por ser faro de asturianía, prolongación de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Las Asturias que residís fuera del Principado sois una fortaleza y una fuente de vitalidad con la que contamos, con la que debemos fortalecer y estrechar nuestros lazos de colaboración y de participación para poder aprovechar juntos lo mejor de las dos Asturias. Estamos en un momento de cambio, con nuevas tipologías de migración, turbulencias en el orden social, económico, en definitiva, situaciones en las que nos vemos como todo lo que parecía sólido no lo era tanto, y los gobiernos y las comunidades debemos adaptar nuestros planteamientos a nuevos horizontes y nuevas necesidades. En este contexto quiero transmitir un mensaje de esperanza y compromiso, el compromiso de este gobierno de Asturias con las personas que conformáis comunidad asturiana en cualquier lugar del planeta, en especial con aquellos asturianas y asturianos que están en una situación más vulnerable. Sabemos que la ayuda y la colaboración de los centros asturianos es vital para conseguirlo, por eso os reitero nuestro agradecimiento y nuestro compromiso riguroso y cierto. Y por supuesto, agradeceros, Valentín, por contar una vez más con el Gobierno del Principado para participar en este entrañable acto en el que se hace entrega de una de las 3 manzanas de oro, máxima distinción de la entidad con la que este año reconocéis a 3 asturianos. El escultor José Luis Fernández, Guillermo Martínez, que hoy nos acompaña, mi predecesor en el cargo, un político comprometido, leal y responsable, y a la homenajeada de hoy, que es Begoña Serrano, compañera muy querida y reconocida por todos, con la que tuve el privilegio de poder compartir responsabilidades, inquietudes y sobre todo muy buenos momentos. Begoña. Todos somos conscientes de que la política no pasa por el mejor momento en lo que se refiere a reconocimiento social. Otorgar este galardón a 2 políticos es todo un reconocimiento a esa labor y dedicación a lo público, a la gestión al frente de una actividad que han sabido desarrollar de una forma cercana, eficiente y responsable. Siempre es difícil poner palabras a los sentimientos, pero lo que sí puedo afirmar es que me resulta tremendamente satisfactorio poder compartir y participar en este homenaje a Begoña, en un espacio como este, símbolo y ejemplo de ese cariño y de esa añoranza que se siente por Asturias desde cualquier rincón del mundo donde se junta nuestra gente. Begoña, pues, ¿qué te voy a decir? Sabes que nos ha tocado vivir una legislatura complicada, con una pandemia, con algunos contratiempos, pero también con la enorme satisfacción que produce conseguir objetivos que persiguen ser más justos y llevar mejoras a la comunidad. Creo que Paz Fernández Toledoso, una mujer a la que muchos y muchas admiramos y la consideramos un verdadero referente en la política asturiana y con la que además también tú has compartido muchos momentos, se encargará de hacer una excelente presentación de tu trayectoria política y profesional desde el conocimiento, desde la experiencia, pero yo sé que sobre todo desde el cariño que profesas a Begoña. Todo un recorrido que queremos poner en valor. Durante este periodo nos ha tocado compartir trabajo codo a codo en materia de migración y memoria democrática. Me he dado cuenta perfectamente de por qué eres una política tan querida y justa merecedora de este homenaje. Por la fuerza que siempre has demostrado, sabemos que cierras la etapa laboral, pero estamos completamente seguros que eso no pone fin a tu compromiso político y a todo aquello que pueda llegar y que te interese. Eso estamos completamente convencidos. Hay unos valores, sobre todo, que buscamos en los buenos políticos que tú tienes, Begoña. Responsabilidad, perseverancia, humildad, capacidad de trabajo, solidaridad y un profundo respeto por las instituciones, pero sobre todo un profundo respeto por las personas que son la razón última de cualquier acción de gobierno. Si hay algo que ya sabíamos y que este galardón viene a confirmar, es que eres un verdadero referente para la migración asturiana. Por eso, hoy lo queremos celebrar contigo como se merece, disfrutando en este acto con esa alegría y esa sonrisa amable que te caracteriza y que siempre nos dedicas. Gracias y enhorabuena, Begoña. Y de nuevo, gracias, Valentín, a ti y a toda la directiva del Centro Asturiano Madrid.
Gracias por este y por todos los galardones y reconocimientos que otorgáis en pro de nuestra tierra y de los asturianos y asturianas. Es un orgullo, vuelvo a repetir, estar aquí con todos y todos vosotros en esta entrega de la Manzana de Oro, representando al Gobierno del Principado, porque ello me permite poder compartir estos momentos que sin duda son entrañables. Muchísimas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Rita. Te comentaba que luego trataremos de organizar, como sabe bien Begoña, una separata ya en su momento con todos nuestros discursos. Paco, si haces el favor, don Francisco, te pasamos un micrófono. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me produce, Begoña, una satisfacción muy grande ver esta sala como está, hasta arriba, con motivo de este acto y de esta manzana merecidísima que te conceden. Por si no lo saben, yo tengo dos vínculos con la emigración. Uno, actual, y por cierto, está aquí el alcalde de Gradedeva. Bienvenido a Madrid, querido alcalde. Uno, vinculado a Colombres, de Gradedeva, y a su fundación de la Fundación Archivo de Indianos y Museo de la Emigración. Y otro, los 30 y tantos años que pasó mi padre en Buenos Aires, antes de venir a España para conocer a mi madre, casarse con ella y dar lugar a que esté yo hoy, emocionándome siempre que estoy ante actos que tienen que ver con la emigración. Paz, a la que quiero muchísimo, siempre la he visto vinculada a esa gran realidad de Asturias que han sido los emigrantes. Y a mí eso, Paz, me llena muchísimo. Todo lo que tiene que ver con la emigración produce mi entusiasmo, produce recuerdo, produce sentimiento entrañable. Ver hoy esta sala llena... ¿No se oye? No sé qué has hecho aquí, no sé si se oye más o menos. Bueno, entonces vuelvo a insistir en que ver esta sala llena, y además cuando la gente está experimentando un entusiasmo, el que sea, produce efecto de contagio. Y estoy seguro de que hoy aquí todos, absolutamente todos, tienen por la emigración el sentimiento que yo tengo. Es algo que compartimos, algo que nos une, algo que nos hace más grandes de lo que somos, porque si no, somos muy poca cosa. Si no sacamos a relucir nuestros sentimientos, somos muy poca cosa. Y para un asturiano, el hecho de que otros asturianos, porque hay pocas casas en Asturias donde no haya sabido alguien a cruzar el océano, ¿no? Para cualquier asturiano el hecho de la emigración es una llamada especial. Bueno, eso es lo que quería deciros, simplemente un abrazo muy entrañable a todos vosotros. Muchas gracias, Paco. Francisco Rodríguez. Hay actos en esta casa que, si se contemplan como corresponde por el lado del corazón, se presentan hermosos y emocionantes. Las manzanas se desarrollan durante el verano y completan su maduración en el otoño. Desde finales de septiembre y hasta principios de diciembre se recoge la fruta. Esta manzanina que nos congrega se recogió a finales del año pasado y se entrega hoy con los latidos del corazón y la floración de la primavera. Con la satisfacción por el merecido galardón, con el honor de dirigirles estas palabras y con la brevedad que ordena la discreción, debo decir que Begoña, a quien deseamos alivio en la dificultad, ha fecundado la asturianía con su trabajo, que se reconoce y se agradece. Asturias la hacemos entre todos, pero es cierto que algunas personas con responsabilidades, como la directora general de Migración, desempeñan un papel más relevante, a veces decisivo. Begoña, con nombre propio, ha dejado su huella, resultado de su entusiasmo, de sus objetivos, de su dedicación, de su abnegación, de su comprometido trabajo.
Ha sido agente de transformación social, ha facilitado los avances en lo que a emigración se refiere. No hablo, como decía antes, de otros ámbitos en los que también ha trabajado de manera significativa. Begoña ha trabajado por la emigración asturiana y para la emigración asturiana, y además lo ha hecho con la emigración asturiana, es decir, con la Asturias exterior. Quiero decir que ha visitado incansablemente centros asturianos y casas de Asturias, ha estado en contacto permanente con ellos, con nosotros y con la Federación Internacional de Centros Asturianos. Los siglos XIX y XX fueron los de la inmigración. Muchos coterráneos dejaron Asturias en busca de un futuro mejor. Hicieron las maletas y se instalaron en otro lugar de España, de Europa o de América. Este siglo XXI está siendo, curiosamente, el del retorno. Lo recordaba hace pocos días el presidente del Principado, Adrián Barbó. Gracias, Begoña, por mantener vivo el recuerdo de los muchos asturianos y asturianas repartidos por el mundo, personas que de un modo u otro han contribuido con su trabajo a configurar nuestra Asturias actual y su imagen en el mundo, particularmente mediante la fundación o adscripción a estas queridas casas nuestras. El tiempo no se detiene y debemos mirar juntos hacia el porvenir. Sabemos que las situaciones de los emigrantes son muy variadas, también lo mencionaba Rita, algunos en una situación muy precaria, de mucha vulnerabilidad. Esto justifica todavía más la labor de la Dirección General de Inmigración. Cuanto más se sepa de la inmigración asturiana, más se podrá hacer, y cuanto más concertados estén nuestros esfuerzos, mejor. Por eso agradecemos tu labor, Begoña, así como la disponibilidad del nuevo director general, Olmo Ron, al que deseamos, reitero, el mayor de los éxitos. Y por supuesto la labor de la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, como anteriormente de Paz durante su etapa, de la consejera también de Presidencia, Rita Camblor, que nos honra con su visita, y del propio presidente del Principado. Cuanto más hagamos juntos, sobre todo si es bueno, más aportaremos, y si el pasado es raíz del presente, seguiremos fortaleciendo nuestra memoria para abrirnos también a un futuro en muchos aspectos incierto, que en gran medida va a depender de lo que, cuidadosos y tenaces, sembremos hoy. Formal y cordialmente celebramos este acto en el que se entrega la manzana de oro propuesta por la Comisión de Galardones y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. La manzana se vincula a Asturias, al igual que la manzana de oro, al Centro Asturiano de Madrid, su más preciado galardón, con el que reconocemos la virtud, el mérito. Y ahora, antes de entregar esta manzana de oro a Begoña Serrano, permítanme que, con arreglo a nuestra costumbre, presente, aunque es bien conocida de todos, a Paz Fernández Felgueroso, quien a su vez presentará a Begoña. Paz nació en San Sebastián. Es una política española, miembro del PSOE y alcaldesa de Gijón desde el año 99 hasta 2011, después de desempeñar varios cargos a nivel estatal, sobre todo en los años 80 y 90. Nieta de Secundino Felgueroso, uno de los hermanos Felgueroso propietarios de la mina La Camocha. Paz nació durante la Guerra Civil en el barrio del Gros, en San Sebastián, durante una corta estancia de su familia en la ciudad vasca, buscando la seguridad de una zona ya conquistada por el bando franquista y la protección del consulado cubano para el norte de España. Poco después, los Felguerosos se trasladaron a Cuba, donde residieron hasta que terminó la Guerra Española, tras lo cual regresaron a Gijón. Fernández Felgueroso estudió en el Colegio de la Asunción y posteriormente Asistencia Social en Gijón y Derecho en la Universidad de Oviedo. Era muy amiga, por cierto, desde la infancia, de esa gran científica, también reconocida por el Centro Asturiano de Madrid con el título de Manzana de Oro y Asturiana Universal, y también por las casas hermanas, Centros Asturianos y Casas de Asturias de la Comunidad Margarita Salas. Paz fue profesora en la Escuela de Asistentes Sociales de Gijón, más tarde también ejerció como abogada, trabajo que la convirtió en la primera mujer en ejercer como tal en Gijón, donde fundó un despacho laboralista. Su militancia política comenzó en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván y prosiguió en el PSOE cuando se produjo la fusión de ambos partidos. Durante el gobierno de Felipe González, Paz desempeñó diferentes funciones de carácter tanto técnico como político, delegada primero y miembro después del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España, secretaria general de Comunicaciones,
presidenta de la Caja Postal de Ahorros y secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias. Entre tanto, también formó parte de la candidatura del PSOE a la Junta General del Principado en las elecciones autonómicas de mayo del 87. Resultó elegida diputada y fue consejera de Industria, Comercio y Turismo del gobierno asturiano, presidido por Pedro de Silva. Fue también presidenta del Instituto de Fomento Regional. Revalidó su escaño regional tras las elecciones autonómicas del 91, pero renunció al mismo en el 93, cuando fue nombrada secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. Tras 3 años en responsabilidades públicas, fue elegida para encabezar la candidatura del PSOE a la alcaldía de Gijón en las elecciones municipales que se celebraron en junio de 1999, tras haber sido designado el entonces alcalde Vicente Álvarez Areces candidato a la presidencia del Principado. Consiguió la victoria por mayoría absoluta y la revalidó en las elecciones de 2003 y 2007. Compaginó el cargo de alcaldesa de Gijón con el de vicepresidenta de Cajastur hasta abril de 2009. En 2010 anunció que no se presentaría a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2011, después de 3 legislaturas al frente de la alcaldía de Gijón. Además, ha sido miembro de la Junta de Protección de Menores de Gijón, presidenta de la Asociación Profesional de Asistentes Sociales en Asturias y a nivel nacional, así como presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Asistentes Sociales. Ha sido cofundadora y presidenta de la Asociación Feminista Democrática Asturiana, siendo firme portavoz y defensora de la igualdad de género a lo largo de su trayectoria política. Es, además, manzana de oro de este Centro Asturiano de Madrid. Se casó con Daniel Palacio y tuvieron 4 hijos. Es todo un honor, Paz, que hagas esta presentación. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, pero estoy realmente abrumada. Ya sé que tenéis aquí el hábito, la costumbre de presentar a quien va a presentar a su vez a la persona galardonada. Bueno, como te digo, estoy absolutamente abrumada. Muchas gracias. Consejera de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, presidente del Centro Asturiano, amigo Valentín, presidente del Consejo Superior, amigo Paco, que siempre estás acompañando y siempre es una persona muy afectuosa y una persona muy importante ahora como presidente de la Fundación Archivo de Indianos Museo de la Inmigración. Como sabemos, pues la presidenta del Consejo, el alcalde, Begoña, todos los que estamos contigo sabemos la importancia y cómo estás empujando ese espacio tan importante para la inmigración situado en Ribadedeva, en Colombres. O sea que muchas gracias, Paco. Director General de Migración, Memoria Democrática, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, directiva y socias y socios de este centro, socios y socias de otros centros, ya se ha dicho que algunos habéis venido para acompañar a vuestra querida amiga y exdirectora desde Lausanne, desde Suiza, y hay mucha gente que está aquí para precisamente, Begoña, acompañarte. Y amigas y amigos, todos los que estáis aquí, es para mí un gran honor, una gratísima encomienda, querida Begoña, amiga Begoña, trazar una breve glosa. Ya la consejera se ha referido a ti y te ha descrito tus muchos valores, así como el presidente Valentín, pero yo igual soy reiterativa en algo, pero tengo la encomienda de hacer una relación de la trayectoria vital, política y personal de Begoña. Y sus muchos méritos, y voy a intentar simplificar y abreviar sus muchos méritos que han llevado a nuestro centro decano, a este Centro Asturiano de Madrid, a otorgarte su máximo galardón, la Manzana de Oro. Nace y vive Begoña en Gijón, cursa primeros estudios de bachillerato también en nuestra ciudad, para a continuación ingresar en la Universidad de Oviedo, hacer la carrera universitaria en la Universidad de Oviedo, donde se licencia en Geografía e Historia con especialidad en Historia, y donde también se perfecciona en cursos de estudio superiores. En concreto, cursa el doctorado en Historia. En 1968 a 1990 empieza sus primeros trabajos Begoña, colaborando con la Universidad de Oviedo a través de la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria,
en las jornadas sobre transición universitaria y cursos de verano, entre ellos, uno de ellos dedicado a la evolución política en el este de Europa. Entre el 90 y el 2004 desarrolla su labor profesional en la Fundación Barreiros como investigadora, archivera, bibliotecaria, un trabajo que a ella la colmó siempre mucho, le hizo mucha ilusión. Entre el 2004 y el 2010, en el gabinete de la consejera de Presidencia María José Ramos, que la escribe al Consejo de Comunidades Asturianas, presidido por Manolo de la Cera, a la sazón. Es nombrada directora de la Agencia Asturiana de Migración en 2010, de 2010 al 2011 y adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno del Principado. Regresa a la Fundación Barreiros desde el 2011 al 2012, en que es nombrada directora general de Migración de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Asturias. En el 2015, igual alguna de las fechas, Begoña, la tengo un poco cambiada, porque me ha sido que bueno. En el 2015 es nombrada directora en una nueva legislatura, continúa ligada a la inmigración, y es nombrada directora general de Migración y Cooperación al Desarrollo, que antes mencionó el presidente Valentín, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y hasta diciembre pasado, directora general de Migración y Memoria Democrática en el equipo de la actual consejera de Presidencia, doña Rita Cambrón, que nos acompaña en la mesa y a la que todos agradecemos muchísimo su presencia y acompañamiento en este acto. Miembro en su condición de directora general del Consejo General de la Ciudadanía Española, un órgano muy importante donde los ciudadanos del exterior expresan sus problemas y se adoptan acuerdos importantes para ellos, y Begoña siempre asistió con muchísimo interés y ha participado activamente en ese Consejo Español en el exterior, y también miembro en su condición de directora del Consejo de Comunidades Asturianas. Desarrolla distintas responsabilidades en la Federación Socialista Asturiana, con Javier Fernández como secretario general, y además tiene varias publicaciones que tienen que ver con los fondos de la Fundación José Barreiros, Fondo José Barreiros, Catálogo de Archivo Personal de José Barreiros y de la Comisión Socialista Asturiana, fondos César Antuña, José Mata y José Fernández Flores. Coautora de otro libro muy importante que se llama Clandestinidad y Represión y Lucha Política, el movimiento obrero en Gijón bajo el franquismo. En el 2011 recibe un premio un premio muy apreciado por ella, el premio de la FICA, de la Federación Internacional La Carabela, por su labor en pro de la inmigración asturiana. Creo que fue un premio para ti que significó un antes y un después también. El acta de concesión del galardón recogerá sin duda los méritos en que se ha basado la decisión y supongo que resumirá muy bien las razones base de la distinción que hoy se otorga a Begoña Serrano. Recuerda la consejera María José Ramos que con su incorporación en el 2004 al equipo de Manolo de la Cera, presidente a la sazón del Consejo de Comunidades Asturianas, se pudo atender a una demanda muy sentida de los ciudadanos asturianos de tener una persona con la que pudieran contactar en cada momento, que lo precisasen. Supuso, recuerda la consejera, una manera de relacionarse con nuestras gentes, los centros asturianos de España. ¿Se oye ahí atrás? Sí. Gracias. Decía que la consejera ponía de manifiesto que era una manera de relacionarse con nuestras gentes de los centros asturianos de España y del mundo desde la cercanía, la empatía, la atención personal. Begoña desarrolló desde el primer momento un trabajo eficaz, intenso, pegado al terreno, conociendo todos y cada uno de los problemas de los centros asturianos y de sus gentes y tratando de resolverlos con el mayor interés y eficacia. Su larga trayectoria como responsable de la Agencia de Migración y posteriormente como directora general de Migración estuvo impregnada de ese compromiso que relato y que antes comentaba también la consejera, que propició que surgiera una tupida red de relaciones de los centros entre sí y con la administración autonómica. Como actuaciones más singulares de sus responsabilidades señalo el primer Congreso Mundial de Asturianía, de cuyo equipo organizador formó parte activa. En realidad fue el motor
de la organización precisamente de ese primer congreso. La Escuela de Asturianía, como espacio de encuentro, formación y conocimiento de Asturias, su cultura tradicional y su actualidad, de las jóvenes generaciones de nuestros centros asturianos, tuvo su dedicación entusiasta desde la primera promoción. Creo que fue una de tus responsabilidades más queridas, la Escuela de Asturianía. Tan importante es esta escuela para los centros y especialmente para conocerse los jóvenes de países distintos entre sí, que a petición de los propios centros se incorporó en la ley del Principado de Asturias de los asturianos en el exterior y el reconocimiento de asturianía. En mis años de presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, tuve ocasión de conocer también directamente a los jóvenes asistentes a la escuela de verano y a observar cómo era vehículo importante en las relaciones que se generaban entre los alumnos y la propia Asturias. Las becas de grado para estudiantes iberoamericanos, en acuerdo con la Universidad de Oviedo, se desarrollaron igualmente con su responsabilidad. Tuvimos ocasión de escuchar a algunos de los jóvenes que habían seguido esos máster en la Universidad de Oviedo decir que les había sido muy útil para encontrar posteriormente trabajo, porque les daba prestigio a su formación. Otro programa que también impulsó Begoña, el programa Raíces, permitió anualmente a un grupo de jóvenes de segunda, de tercera generación nacidos fuera de Asturias, conocer Asturias y conocerse también entre sí. El programa Añoranza también, que permite a asturianos de edad que nunca habían regresado a Asturias desde su emigración por carecer de posibilidades económicas, visitasen sus concejos de origen y sintieran las Asturias que imaginaban, pero que ya no conocían. Este fue otro programa precioso, del que Begoña le dedicó enorme atención, y recuerdo que en un año coincidieron tanto los jóvenes de Raíces como los de Añoranza, y fue un encuentro maravilloso en el que se transmitieron los sentimientos que tenían ambos. Fue algo que nos dejó los pelos de punta a ella y a mí cuando estuvimos con ellos en ese encuentro de los dos. Los planes estratégicos también fue una innovación de sus años de responsabilidad, que recogieron las sugerencias y necesidades de los centros asturianos y de la emigración en general. Y por último, aunque se podría ampliar mucho más el relato, quiero mencionar el trabajo conjunto de la Dirección General representada por Begoña, el Consejo de Comunidades Asturianas y la FICA para proponer un texto consensuado para la conocida como Ley de Asturianía, simplificando su denominación de Ley del Principado de Asturias de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía. Una ley muy demandada por nuestros emigrantes, que reemplazó a la ley de 1984, que hay que recordar la importancia que el Principado siempre le ha dado a la migración, que la ley del 84 era la tercera ley que se aprobaba en Asturias una vez que se configuró la comunidad autónoma. La mencionada ley, como puso de manifiesto el entonces consejero Guillermo Martínez, al que se le debe sin duda un apoyo fortísimo, porque si no, no hubiera sido posible que se hubiera al final alcanzado aquella ley. Por tanto, Guillermo, siempre le recordaremos tu apoyo al trabajo conjunto que se hizo y en su presentación en la Junta General dijo el entonces consejero: este es un marco normativo que refleja fielmente las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas y contempla realidades como el retorno y la nueva emigración. Una ley que fue aprobada en la Junta General del Principado por unanimidad, sin ningún voto en contra y ni abstenciones. Begoña y yo estábamos aquí en la Junta y la verdad que nos quedamos francamente muy impresionadas, porque yo creo que fue, no sé si la única, pero al menos yo creo que fue la única ley que se aprobó absolutamente por unanimidad en la Junta General del Principado. Por lo cual fue una alegría después de todos los trabajos que habían hecho, sobre todo los trabajos y de las aportaciones que habían hecho los centros asturianos. Más allá de actuaciones y proyectos concretos, quiero nuevamente reiterar, enfatizar, quiero subrayar y además puedo dar fe de ello porque en mis 8 años casi en el Consejo de Comunidades Asturianas compartimos casi espacio físico, estábamos al lado, con lo cual tuve ocasión de ver las horas interminables de trabajo de Begoña, a la que yo incluso reñía por exceso de celo y de horas trabajadas. Quiero subrayar que desde su primera relación con los centros asturianos, con la migración, Begoña
desarrolló sus responsabilidades políticas y administrativas con enorme dedicación, sensibilidad y pasión. Eso es muy importante también, pasión. Demostrando su capacidad para compartir preocupaciones y solucionar problemas de nuestros asturianos y asturianas repartidos por el mundo y que tan generosamente contribuyen a fomentar el sentimiento identitario de Asturias y a representar a su querida Asturias, su querida tierrina, como le gusta decir a Valentín, el presidente. Felicitaciones al Centro Asturiano de Madrid, que además de ser nuestro centro decano, es uno de los centros con mayor actividad cultural y proyección, felicitaciones por el acertado otorgamiento de este hermoso galardón, la Manzana de Oro a Begoña Serrano, que ingresa como alguien acertadamente al distrito en la mejor pomarada asturiana. Y felicidades, enhorabuena a la muy querida amiga Begoña, para quien esta hermosa distinción de Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid le hace sentir hoy más que nunca el aprecio, el afecto de sus socios y socias y de muchos amigos y socios y socias de otros centros asturianos que han querido asistir a este acto dando testimonio de su afecto y reconocimiento. En este día tan especial para ti y tu familia, está aquí Marisa, tu hermana, y está Mario, que también ha experimentado asturianía durante muchos años, pero al que les recuerdo que detrás, ni al lado ni delante de una gran mujer, hay un gran hombre. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. Vamos a leer las adhesiones que nos han llegado. Buenas tardes a todos. Empezamos por un mensaje que nos manda Javier Fernández, expresidente del Principado de Asturias. Muchas felicidades por tu manzana, Begoña. No se me ocurre nadie con más merecimientos para pasar a formar parte de esa pomarada. Te mereces ese reconocimiento. Un abrazo muy fuerte, lleno de afecto. Continuamos con un email. El Centro Asturiano de Mar del Plata felicita a Begoña Serrano Ortega por la concesión de la Manzana de Oro por parte del Centro Asturiano de Madrid, premio más que merecido por su excelente labor en la Dirección General de Migración durante tantos años de trabajo. Nos ha dejado un grato recuerdo en sus visitas a nuestra institución, preocupándose por solucionar nuestros problemas. Personalmente la considero mi amiga, con una firme amistad consolidada en el tiempo. José Manuel García Vecino, presidente del Centro Asturiano de Mar del Plata. Decimos también del Centro Asturiano de Mendoza. Querida Begoña, la Comisión Directiva y Socios del Centro Asturiano de Mendoza, Argentina, te enviamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones por el prestigioso y merecido galardón, la Manzana de Oro, que el Centro Asturiano de Madrid te concede. Tu trayectoria, dedicación y amor para con la migración asturiana, cobijada en cada uno de los centros asturianos del mundo, siempre ha sido valorada. No has sido simplemente una funcionaria, sino que has sido nuestra amiga. Te esforzaste para visitarnos y conocer in situ nuestros anhelos y necesidades. Tu abrazo amigo nos dio herramientas y posibilidades para seguir adelante. Agradecemos al Centro Asturiano de Madrid por brindarnos la posibilidad de compartir este reconocimiento a tu importante trayectoria. Muchas gracias. Karen Noval, presidenta. Querida Begoña, te deseo que estos días te sientas feliz y arropada de los amigos y amigas por los emigrantes por los que has dado tu do de pecho. Enhorabuena y que disfrutes con mucha salud. Un fuerte abrazo de Roberto Pérez López, exalcalde de Belmonte de Miranda, el vicepresidente del Consejo de Comunidades Asturianas y también Manzana de Oro de este Centro Asturiano de Madrid. Del Centro Asturiano de Barcelona. Buenos días. Muchas gracias por la información. Nos adherimos a este merecido galardón por la extraordinaria labor al frente de la Dirección General de Migración, con su labor de atención y dedicación a todas las comunidades asturianas en el exterior y a todos aquellos asturianos que en algún momento necesitaron del apoyo del Gobierno del Principado de Asturias. Enhorabuena por la iniciativa. Saludos, presidente y Junta Directiva. Centro Asturiano de Sevilla. Querida Begoña, todos los astusevillanos y sobre todo yo personalmente queremos felicitarte por la mal merecida Manzana de Oro que recibes hoy en el Centro Asturiano de Madrid y que es el reflejo del cariño que te tenemos los que hemos tenido la suerte de haberte conocido y de haber compartido las emociones que sentimos los que un día nos tuvimos que ir de la tierrina. Querida amiga, te he conocido y seguido desde que eras un entusiasta técnico del Consejo de Comunidades Asturianas hasta que llegaste a ser directora general de Migración.
En todo este tiempo fuiste una emigrante más, viviste nuestras alegrías y éxitos, sufriste nuestras penas y penurias. En ti tuvimos una cara amiga dentro de una cada vez más alejada administración. Empujabas porque nuestros proyectos e ilusiones fuesen escuchados y atendidos en Asturias. En lo personal me alegro enormemente de este galardón y siento no poder acompañarte y estar contigo en ese día tan bonito para ti, demostrándote mi cariño y afecto. Un beso muy grande y recordarte que aún no has venido a la feria donde te esperamos con cariño. Javier Álvarez. En primer lugar, felicitar al Centro Asturiano de Madrid por la iniciativa de acordar esta distinción a la persona de Begoña Serrano. Sin duda más que merecido, y solicitarle el trasladar en nombre propio de mi familia a Begoña Serrano este mensaje de adhesión. Estimada directora general, pues para nosotros así sigue siendo. Hoy hubiésemos querido estar en tan merecido homenaje, pero nos encontramos en Madeira y no es factible. Pocas personas hemos conocido con la dedicación y entrega desde la función pública y de la privada hacia los asturianos del exterior. Ninguna como tú, yo tanto a cambio de tan poco. Ninguna como tú dignificó y valoró nuestro trabajo desde fuera de Asturias por ser nuestra tierra. Ninguna como tú defendió ante la sociedad asturiana el compromiso de los emigrantes con su tierra. Ninguna como tú merece este homenaje. Gracias, Begoña, por tu ejemplo, por tu compromiso, por tu abnegado servicio hacia los demás. Disfruta esta merecida distinción con los tuyos y esos grandes amigos del Centro Asturiano de Madrid y de todas las personas que te puedan acompañar hoy. Desde Madeira, con una mezcla de tristeza y alegría, de emoción y nostalgia, siempre con agradecimiento hacia ti, un abrazo y confiamos que nuestro camino vuelvan a encontrarse. Gracias, por tanto, a cambio de tan poco. Soledad Álvarez Suárez, Fili Suárez y Javier Álvarez, del Centro Asturiano de Castellón. Jessica. Queridísima Begoña, ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! Lo primero, muchísimas felicidades por tan merecido premio. Siento mucho no poder acompañarte, pero sé que tiene buena representación de mi familia ahí y de nuestra casa, el Centro Asturiano de Madrid y por supuesto de mis compañeros de la Alborada. Gracias por tu gran esfuerzo y dedicación, siempre te queremos, disfrutarlo. Un beso desde Tierra Gallegas. Buenas tardes. Un viaje programado me impide estar en este acto de entrega de la manzana de oro a Begoña Serrano Ortega. Me hubiese encantado estar con todos y en especial con la galardonada, como seana de este centro asturiano y miembro del grupo de baile de Alborá. Enhorabuena, Begoña, por esta manzana tan merecida. Un abrazo fuerte de nuestra seana, Lucía Rodríguez. Y hemos recibido también llamadas telefónicas de Rosana Sanz del Centro Asturiano de Málaga, que se disculpa por no venir, igual que de Manuel de Barros, presidente de la FICA. Eso es todo, gracias. Pues muchas gracias a todos los que se suman a este acto tan entrañable, tan emocionante, desde la distancia y desde luego desde la proximidad del corazón. Y ahora, Begoña, pues tienes la palabra. Bueno, creo que realmente tenemos que hacer entrega de la
bueno, disculpad entre nosotros, esto lo hemos aprendido de la prensa, de los fotógrafos, es que un fallo técnico, pues no tenemos ojal. Y la prensa nos han enseñado en ocasiones que hay que hacer así un poco, pues, bueno, el paripé. Pero, imperdible pequeño, os agradecería si alguien tuviera. Con un imperdible. Yo creo, ¿eh? Ah, pues mira. Bueno, se salva enseguida. Gracias. Tenemos aquí, muchas gracias, ha sido Pilar, que y es más mañosa. Y antes de darte la palabra, Begoña, el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socia de honor a doña Begoña Serrano Ortega por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta casa regional, por su dedicación a la inmigración asturiana en el mundo. Firman la secretaria general y un servidor. Muchas gracias. Begoña Serrano, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Consejera, mi consejera, aunque ya no lo sea. Consejero, mi consejero, aunque ya no lo sea. Gracias, presidente. Y quería, la verdad es que, bueno, no quería extenderme y dije, me voy a limitar a dar las gracias. Pero cuando pensé un poco, me di cuenta de que si daba las gracias a las personas a las que tengo que agradecer, teníamos toda la tarde para estar aquí, y me pareció un poco largo. Voy a ir así en orden, ya saludé a la consejera, a la presidenta del Consejo, a el director general que me sucedió en el cargo. No hemos tenido ocasión de hablar mucho, pero sí que no, hay una cosa que no le había dicho, y para que no se me olvide se lo voy a decir públicamente. Yo sé cómo se siente uno, aunque haga mucho tiempo, cuando empiezas en esto, pero se ha equivocado. Yo cuando llegué pensé y vi lo que querían a mi antecesor. Yo dije, voy a durar 2 días porque esto es imposible. Entonces, aunque oigas eso, al poco tiempo se me había olvidado y se me había quitado también, porque eso, mi antecesor era Guillermo, que luego fue mi consejero, y era eso cuando empezó el tal, yo decía, no me van a aceptar porque quieren a Guillermo, ¿no? Después tiene una capacidad de querer por encima de cualquier cosa. Y ahora en las intervenciones, viendo que se acerca hasta aquí desde Suiza y tal, lo que pienso es que cuando estás en política, sobre todo cuando empiezas, como yo empezaba en cargos públicos, y la gente pues, te expresa afecto, siempre hay alguien que te dice, no te lo creas, el mismo día que ceses, todos estos amigos ya no serán tus amigos. Y a mí no me pasó. A mí no me pasó. A mí me cesaron porque cambió en un momento determinado, porque cambió el partido político y por lo tanto en el 2011 yo cesé como directora porque entró otro partido político y yo me volví a mi puesto de trabajo. Y a mí me daba la sensación de que tenía más llamadas y más correos electrónicos cuando me había ido que los anteriores, y yo decía, pero no habían dicho que no. Y por eso no voy a nombrar al resto de la gente,
los centros, tal, y todos, porque os conozco a todos y uno por uno, salvo alguno que no vea bien, se alargaría mucho, pero así todo, sabiendo que en este centro siempre se me ha tratado con tanto cariño, no pensé, de verdad, es abrumador. Fue abrumador la llamada, que se lo dije antes a Valentín, digo, casi no recuerdo cómo te contesté, porque me quedé tan abrumada, ¿por qué? Pues porque sí, yo tengo que decir, todas las distinciones que te hacen, pues es eso, pero yo tengo la idea de las manzanas de oro como un galardón que se daba a gente que, bueno, gente que yo admiraba y que bueno, y de repente que me digan que me lo van a dar a mí, yo decía, pero en esta lista tan importante, pero bueno, el cariño, y por eso también dicen todas estas cosas, como digo, estoy aquí para dar las gracias y después de oír lo que habéis dicho todos, pues para dar las gracias especialmente, porque además a muchos no os esperaba. Me enteré hasta de que venía la consejera, me enteré hace 2 días o 3. Y Guillermo, pues me lo dijeron también, nada, hace también pocos días. Y bueno, eso, voy a dar las gracias. Y sí que algunas personas tengo que nombrarlas porque a lo mejor no todas fueron nombradas y este galardón, aparte del Centro Estudiantil de Madrid, se lo debo a ellos. Se lo debo pues al presidente Areces, Tini Areces, que su consejera de presidencia fue la que por primera vez me llamó para ofrecerme un puesto de responsabilidad pública, no solo del partido, y como estábamos, no era el principio de la legislatura, y alguien dijo, creo que Paz, que yo estaba encantada con mi archivo, mi biblioteca, estaba apasionada en mi trabajo, pero me lo dijo y yo calculé y dije, lo había dejado Guillermo y calculé y dije, nada, va a ser unos meses. Y digo, bueno, descanso un poco del archivo. Y ahí en el 2004 aparecí yo por unos meses, que hasta ahora no volví, porque yo era apasionada de mi trabajo, pero a los 4 días de estar en emigración era más apasionada todavía de la emigración. Está aquí mi hermana, y yo recuerdo que cuando fui a la universidad, mi familia o sea, no se podía negociar, o sea, desde que nacimos, es verdad, Marisa, teníamos que ir a la universidad, no había otra opción, mi padre. Y cuando yo empecé la universidad me dijo una cosa, me dijo, Bego, piensa que te vas a pasar la mayor parte de tu vida trabajando. Piensa bien en qué quieres estudiar y a qué te quieres dedicar, porque si te equivocas no vas a ser feliz, hay que trabajar en algo que te guste. Y bueno, con 17, 18 años te suena tal, pero luego yo a lo largo tuve la gran suerte de caer en sitios que me apasionaban. Entonces, cuando alguien me decía, dijisteis todos, que echaba muchas horas, pero no me debéis nada, porque las echaba porque era mi pasión, no porque nadie me obligase, ni porque es que lo vivía, ¿no? Y por lo tanto se lo puedo dar las gracias. Y como dije, pues eso, María José Ramos, en el gobierno de Tini Areces, me ofreció aquella oportunidad que después se fue prolongando. Cuando ella me lo dijo, y me dijo, piénsalo, yo hice 2 llamadas. Una a mi marido a ver lo que opinaba, y dijo, pues lo que quieras. Y la otra, pues a la persona que en aquel momento para mí era de quien yo necesitaba, era un crío, pero de quien yo necesitaba opinión para dar una respuesta. Era un crío totalmente, o sea, era como tal, y era Guillermo Martínez, y lo llamé. Y él era, bueno, no era de Juventudes, pero vamos, estabas en una dirección general de juventud y estabas en edad de Juventudes. Y le dije, me acaba de llamar la consejera para ofrecerme esto. Y digo, ¿a ti qué te parece? Y me dice, a
a mí me parece bien. Y digo, bueno, pues nada, le decimos que sí, no sé si te acuerdas. Y bueno, nada, le dijimos que sí. Y claro, el gobierno de Tini acabó, y hubo otro gobierno de otro partido, y después volvió el Partido Socialista. Y cuál sería mi... Bueno, volvía con Javier Fernández de presidente, y cuál sería mi sorpresa cuando leo el periódico y veo que el consejero de presidencia va a ser Guillermo. Yo dije, qué bien, mira, alguien que ya conoce la emigración y esto. Y entonces después me llama Guillermo, le doy la enhorabuena, ¡oh, estoy muy contenta! Y tal, y me ofrece la dirección general, y dije sí. Luego pregunté a la familia, pero ya habían dicho que sí. Y ahí estuve en las 2 legislaturas de Javier Fernández con Guillermo de consejero. A él, al igual que Rita, aprovecho para públicamente pedirle perdón, porque Guillermo, que es más así, no me lo dijo nunca, pero yo lo sé, pero Rita sí que me lo dijo, que soy muy pesada, y me metía en los despachos y acababa con ellos, porque ay, sí, que no se puede, pero que yo qué más quiero, y yo que sí. Los presupuestos. Hoy los presupuestos. Hablé con ella justo después de dejarlo, y lo primero que me dije yo, ay, estáis con el tema de presupuestos, con lo trabajo que es, que nunca jamás lo puedes imaginar. Y dije, ¿qué tal lo lleváis? Y dice, ay, este año muy bien, como no estás tú, para tirarte todo el dinero para inmigración. Y dice, más tranquila. Y tal, bueno, eso. Y bueno, yo llevaba muchos años ya, y el resto lo normal es cambiar y tal. Y los funcionarios tuvieron un poco la idea que cuando cambiaba el gobierno, yo quedaba. Llevaba tanto tiempo que si no cambiaba el partido, yo quedaba. Y entonces, esta vez, cuando cambió el gobierno, extrañamente, y algún día estaba ya en funciones, y me dicen, ¿por qué no nos dijiste que te vas? Y yo dije, bueno, porque yo tengo que esperar a que me digan que me voy, ¿no? Y dice, no, pero ya lo sabemos. Dije, pues os lo dijeron antes que a mí. Y digo, ¿y quién os dijo que me voy? Y me dice, esto no te lo conté creo nunca. Y digo, bueno, si estáis tan seguros, es que lo sabéis de buena tinta. Y me dicen, sí. ¿Y tú también? Y digo, bueno, pues no. Y estábamos así discutiendo, y me dice, digo yo, bueno, ¿por qué lo sabéis? Y me dicen, porque no está la foto de tus nietas. Y me quedé así, digo yo, dice, tú siempre tienes la foto de tus nietas y te las llevaste, entonces eso es porque ya no vas a volver. Y tal, y no, sí que yo creo que a poco de nombrarte, me llamó Rita, que estaba yo en Cabrales, me casita de Cabrales, y me llamó Rita para ofrecerme seguir, y ahí seguí hasta que tuve que pedirle que me cesasen, porque bueno, la situación de salud no da para trabajar, casi no da para viajar, pero bueno, aquí estamos. Y eso, pero es verdad que, a diferencia de otras responsabilidades políticas, emigración es algo que engancha, simplemente es como una droga, o sea, te engancha de una manera bueno, que ya lo verás. Tú acabas de llegar, llevas poco y no te das cuenta, pero ya lo verás, ya lo verás. Y bueno, pues dicho esto, agradecimiento al Centro Asturiano de Madrid y a todos los centros asturianos del mundo. Yo también tengo mensajes, pero no los traje porque eran muchos también. Y tal, pero... Y deciros que eso, que cuando hoy llegué aquí y os vi a algunos de vosotros que no se esperaba porque no sois de este centro, pues la emoción cuando me enteré de que venía Rita y desde luego el director general nuevo y Toña, que fue también hasta ahora también presidenta del Consejo, no tanto tiempo como Paz, que con esto de la ley dormíamos allí. Hasta nos regalaron una vez una botella
una botella de ron, porque alguien se marchaba y era tan tarde que dijo, mira, llevo aquí una cosa y os la voy a dar para que cojáis ánimo. ¿Te acuerdas? Y era una botella de ron, pero de esto de fuera no sé dónde, bueno, si tomamos esto cogemos un taxi, yo no puedo conducir y tal. Y bueno, pues encontrarme con gente como Paco Rodríguez, yo, bueno, iba a decir cuando conocí a Paco Rodríguez, bueno, cuando supe de él, no, yo ya sabía, Rodríguez reivindicó, o sea, no era, ¿no? Pero en el 2004 o 2005, cuando yo empezaba en emigración, Manolo de la Cera, el presidente entonces del Consejo, estábamos empezando a preparar el Congreso Mundial de Asturianía y teníamos un presupuesto hecho que parecía que tal, pero luego, según íbamos avanzando, a Manolo, al presidente, se le ocurrían cosas que quería hacer y yo le decía, Manolo, si no queda un duro, si está todo tal. Y entonces, bueno, tú lo conoces, había que hacer. Yo digo, ¿y de dónde sacamos el dinero? ¿Lo pago yo? ¿Quién paga esto? Porque, y decía, bueno, es 1 millón de pesetas, son 6.000 euros, son 7.000 euros, como mucho no sé cuánto. Y yo decía, ¿y dónde lo sacamos? Pues claro, digo, a la consejera yo ya no me atrevía a decirle, a pedirle más, había ido 18 veces y ya me echaba del despacho y ya decía, no tengo. Y entonces dice, voy a llamar a un amigo mío. Y dije, está loco, o sea, voy a llamar a un amigo para decir que pague un libro. Y llamó a un amigo, y el amigo dijo, no te preocupes. Y yo le decía, pero... Y me dice, no, llamé a Paco, y dijo que lo pagaba, que se encargaban ellos. Y yo decía, ¿y quién es Paco? Y Paco... Era Paco Rodríguez, que a partir de ahí, cuando yo a mí me daba vergüenza porque decía Manolo, vamos a preguntar a Paco a ver si lo pasa a él. Y ahí sí que ya nunca se me quitó la idea de tu gran o sea, de hasta qué punto estabas ligado. Y luego poder compartir espacio contigo en la Fundación Archivo de Indianos es una de las cosas que de verdad te digo que... bueno, o sea, yo voy a las reuniones, ahora no voy, pero iba a las reuniones y coincidir con vosotros dos, con Paco y con Paz, aprendías en cada reunión, era algo que decías, madre, yo ya no puedo aportar nada porque estos dos están tan por encima. Por lo tanto, el verte hoy aquí, no sé si puedo expresarte también el agradecimiento de estar. Y bueno, pues eso, gracias a los 3 presidentes, Barbón, Javier, Fernández y Tini, que dijeron que sí a sus consejeros cuando me decidieron nombrarme. Y a todos, porque sin ellos, todo esto, que es mucho menos de lo que cuentan, sin ellos, yo no hubiese estado en ningún sitio. Por lo tanto, nunca olvidaré, de verdad, nunca olvidaré la confianza que depositasteis en mí. Quizá un poco menos en el caso de Guillermo, porque Guillermo yo lo conocía desde niño y entonces era como alguien demasiado conocido para quedarte tal, pero bueno, el resto, bueno, me conocían menos y me conocíais menos y fue eso. Bueno, ya te lo dije muchas veces. Y bueno, solo doy las gracias, pero creo que me enrollé. Gracias, Emilio, gracias por venir desde Ginebra a este acto, que vamos, venir y marchar así, vamos, y luego venga a mandarme mensajes de a ver si nos vemos por el verano, y ya debíais de estar en el aeropuerto. Y a todos los demás, que no porque estáis más cerca, pero que sabéis que... y yo sé que nos queda la amistad, y que eso no se va a perder, y que yo ya no tengo ni voy a tener ya responsabilidades políticas porque la salud no me lo permite y porque también hay que, al frenar también me di cuenta de que tenía una familia que me quería mucho
y que me habían seguido queriendo a pesar de que no estaba nunca en casa. Ahora que no salgo casi, me doy cuenta de aún más de lo que me quieren y de que pasa, y de lo que me cuidan y nada, eso es eso. Están aquí una parte, a los otros que están mucho más lejos no los dejé venir, pero bueno, eso. Ahora me queda, el tiempo que me quede de vida me queda para seguir teniendo contacto con vosotros, pero para dedicarme un poco también a mi familia, a mi marido, a mis hermanos, a mis hijos y a la primera maravilla del mundo, que son mis 4 nietas. Sé cómo son 1 año y medio, 3 y tal, no los quise traer porque igual me hacían ruido. Gracias, de verdad. Seguro que quería decir menos cosas y más de otras cosas que se me habrán olvidado, pero gracias, uno por uno, una por una, y un agradecimiento especial porque no puede estar, que nos emocionó mucho cuando ella lo oyó a Jessie. Venir al centro asturiano y que Jessie no esté es otra de las niñas, está su familia, parte de su familia, desgraciadamente otra no está, pero por favor, yo se lo diré, pero transmitirle que estuvo en el acto como cualquiera y que para mí, igual que estáis ahí el grupín, y que no hay ninguna silla vacía en esa zona, que sepáis que sepa que sí que que estuvo aquí todo el acto y que la quiero mucho. A Pilar, de Pilar no digo nada porque Pilar, pues desde que llegué la primera vez aquí y me acogió, Cosme Sordo, de una manera, cuando tú no conociste todavía, claro, no, tú eres muy joven, a Cosme Sordo, de presidente del consejo, del presidente del centro asturiano de Madrid, pero cuando yo entré y me hablaron de Cosme Sordo, yo le tenía pánico. Entonces el primer día que tuve que venir, me encontré con un señor que no me atrevía ni a respirar y me encontré con todo lo que me habían dicho, era lo contrario, amable, cariñoso, y yo hubo un momento en que le dije, no, ¿y Cosme Sordo? Y me dice, ¿es este? Y no, y me dice que sí, que yo lo conozco de toda la vida. Y nada, fue a comer con nosotros, no sé qué, yo decía, el ogro, y no sé si era tan ogro, pero desde luego conmigo fue siempre una maravilla de persona y nada que tuviese que ver con una fama que le echaba. Y ahí entonces en el 2004 también me hice amiga de Pilar y Luis y de su niño pequeñín que ahora ya debe de tener 30 años y desde entonces pues mucho más que tal, somos amigos dentro y fuera de la inmigración, como Emilio y Eva. Es la niña de la escuela de asturianía, Clara. Y bueno, no quería nombrar a nadie, pero sí que me queda una persona muy eso. Hicisteis una referencia en la escuela de asturianía. En aquella primera promoción, muy al principio, yo vi que un chico y una chica de Argentina y un chico de Madrid, de asturiano, pero vivía en Madrid, un día le dije a un profesor, oye, ¿no están mucho juntos? No te veo la cara por ahí. Y me dijo, no especialmente, dice, yo solo una vez, desde que estaban ahí tocando la gaita, y de repente entro yo, y algo debía de pasar porque se estaban haciendo el boca a boca. Y dije yo, pero bueno. Y entonces me dijeron, y nos casaremos, bueno, tenían de aquí a 18 años, y nos casaremos, yo digo, sí, luego uno vuelve tal, y cuando tengamos una hija se llamará Begoña. Y bueno, pasó el tiempo, y al final ella se vino a vivir aquí, está por ahí, y un día pues me mandasteis el eso de que había nacido una niña que se llamaba Begoña. Ya habían pasado muchos años y desde entonces, pues eso, tengo
quiero decir que las satisfacciones que da esto a nivel personal. Yo creo que en política hay satisfacciones, pero como esta ninguna. Bueno, muchas gracias por escucharme y perdonad si me alargué, que yo pensé que iba a ser un minuto, pero debió de ser por lo menos dos. No podía tener, porque desde que yo entré en temas de migración tuve un apoyo durante muchos años de una persona, presidente de FICA, que pertenecía a este centro asturiano y que me adoptó, ¿no?, como hija, que era José Luis Casas, que desgraciadamente ya nos dejó, y que era el presidente de FICA, además de vicepresidente de este centro, y que desde el primer día discutimos estas cosas, pero desde el primer día, con discusiones y todo, era tan colaborador que no quiero que si llega su familia nadie les diga que no me acordé de él. FICA fue para mí un pilar, siempre. Pero la época, los muchos años que coincidí con José Luis Casas, era una persona, ¿verdad?, que podíamos discutir mucho, pero de verdad me trató siempre como pues una hija suya. Entonces hasta las broncas eran de padre a hija y esto, pero cada vez que le pedí algo, nunca me dijo que no. Lo pudo negociar y al final era no. Pero siempre que eso, y entonces FICA es un instrumento para la emigración que yo aprendí desde ese primer momento, y de FICA la persona que en este momento tenemos aquí, con más, hay varias, pero con más eso, y por lo tanto lo voy a personificar en él, es Valentín, que no se lo dije, Valentín, que es el vicepresidente de FICA en América, pues, también en España, sí. Y el mundo. Mira que no me acuerdo de Emilio. en todo el tiempo. Tengo a los presidentes para España y para Europa aquí. La de América me mandó un mensaje, pero todavía no lo pude leer entero porque ya había entrado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Yo creo que está todo dicho. Has hablado desde el corazón y ahora lo que nos resta es agradecer también la presencia de los gaiteros y gaiteras. Muchísimas gracias por acudir, que embellecéis y dignificáis también este acto. Y todos juntos, si os parece, pues cantamos nuestro himno hermoso, el himno de Asturias.
todos por este acto tan hermoso. Abrid, por favor, si sois tan amables, ahora pasamos a tomar un vino. Muchas gracias. Te llevo yo lo que